intelectuales, pseudo-intelectuales, hay muchísimos. Neiva ha dado muchos periodistas también muy buenos. Grandes políticos. Un abrazo para Putico. Muchos guardias. Mira, señores, yo tengo dos temas que quiero compartir con ustedes. El primero está relacionado con lo que pasó ayer en la frontera dominico-haitiana. Ese desafío, ese abuso de esos paramilitares, de esos mercenarios haitianos. Yo creo que es total y absolutamente inaceptable la actitud de los haitianos de querer detener el patrullaje de los guardias dominicanos en la frontera, en nuestro territorio, del lado de donde dicen los bornes establecidos, en territorio dominicano. Yo creo que poco hicieron los guardias dominicanos, porque el protocolo manda a trancar a todo el que se dedique a hacer ese tipo de fechorías. En lo que se averigua el caso, había que trancarlo, no solamente mandarlo a que se vayan de su lado, pero como queremos mantenernos en una supuesta tranquilidad y una serie de cosas, estamos permitiendo violaciones que luego nos pesará. ¿Por qué digo esto? Porque todo ocurrió en territorio dominicano. Porque querían bloquear territorio dominicano. Porque es una franca violación a las leyes dominicanas. Porque es una franca violación a la Constitución dominicana. Porque es una franca y maldita violación al derecho internacional. Y esto no debe quedar simplemente así. Porque si lo permitimos, mañana lo intentarán de nuevo, pasado mañana protestarán, no en la frontera, sino en el parque de la frontera, y así sucesivamente. Entonces, hay que custodiar, y hay cuestiones que son innegociables, y esa, la autodeterminación de los pueblos, es una de las consignas fundamentales en cualquier país que tenga una constitución, su autodeterminación territorial, qué hacer y cómo hacerlo en su propio territorio. Esa es una de las emblemas fundamentales de cualquier país. Pase lo que tenga que pasar, hay que defender el territorio. Hay que defenderlo por encima de quien sea. Hoy, los haitianos, en otro franco desafío, en otra franca violación, ustedes saben qué hicieron. Aumentaron el número de hombres armados, de milicianos, les llamo yo, de mercenarios. ¿Por qué los llamo así? Bueno, porque no son pagados por el Estado haitiano, por el gobierno, por el menguado Estado haitiano, sino que responden a intereses particulares de grupos que son los que gobiernan en Haití. Por eso yo digo que son paramilitares, por eso yo digo que son mercenarios. Están ahí pagados por los poderosos que construyeron ese canal y por los poderosos que les conviene que Haití sea lo que es, un caos, un mare magnum. Entonces, ante esa situación, el país tiene que tener la firmeza de hacer lo que haya que hacer. Entiéndase por hacer lo que hay que hacer, eso mismo, lo que haya que hacer. Adolfo, te ruego benevolencia y perdón. Yo vi el acto de ayer, tú sabes, Roberto, que cuando salíamos de aquí, exactamente bajando la escalera, llegó el video de la actividad. Me lo mandó un amigo de Dajabón, comunicador de otro medio, Montesino. Y le llamé, pero está en patuá, no lo entiendo. No, mira lo que está pasando, esto. Duramos un rato hablando. El problema está en que nosotros dejamos el espacio para que eso suceda, hermano. Según tú. Sí, porque yo fui a la zona, Adolfo, y vi el muro. Yo soy de la zona. No, de aquí de Dajabón. Sí, es la misma, el mismo diseño para todo. No, allá en tu zona han dejado 20 metros de espacio entre el muro y el borne, y las pirámides, y los mojones. ¿Ok? En esa zona
aguas abajo del masacre, han dejado entre 100 y 200 metros lineales entre el alborne, la línea de Borne y el muro. Entonces, ese espacio, yo lo he denunciado y lo dije aquí, Roberto fue mi testigo varias veces de que yo he denunciado ese tema, del espacio que han dejado. ¿Qué tú dejas? Si tú y yo somos vecinos, Adolfo. Ese es para el patrullaje. Patrullaje tiene sentido Porque 20 metros. tú te No, imaginas. es que tú no eres que determina los metros, viejo, Ok. es que tú estás equivocado. Ok. Suponte que ayer dejemos 1 kilómetro vacío. Eso no da derecho a que Haití, porque los bornes son los que dividen. De ahí para allá es Haití, de aquí del borne para acá es Dominicana. Nosotros podemos dejar de Pedernales hasta San Juan vacío, y eso no es un problema de Haití. Exacto. Es un problema nuestro. Entonces no venga a justificar, viejo, Adolfo, que porque dejamos 100 metros, eso permite que los haitianos se confundan y se metan a territorio. Adolfo, eso es Adolfo, inaceptable, tú y yo somos hermano vecinos. mío. Adolfo, tú y Es yo que no somos lo vea vecinos. como un simple vecino, es un asunto de país. Tú y yo somos vecinos, hermano. Diablo, qué hombre es este, Dios. Hombre de Dios, con, ¿cómo que tú dices? Con gracia, he encontrado gracia en el Señor. Y con mucho temor de Dios. Mira, Adolfo, Señor de la tercera. somos vecinos tú y yo. Tú y yo, dos Sí. personas. Y yo, no, hermano, vecinos. Olvídate Sí, de la ok. persona. No, es que Y no es yo lo mismo una construyo nación. una palizada, Ujú. una empalizada, Sí, una pared sí. Mérida. Sí, medianera. medianera, a 2 metros de donde nos divide la propiedad legalmente. Ujú. Yo me muevo para acá, bueno, porque lo desconocí, y tú comienzas a usufructuar tu terreno. Tú sabes lo que se arma después Pero por eso te dije dos personas. para Mira, retornar Pero hermano, a espera. su origen. No, no, ese eso espacio. no es verdad. Por eso te hice el hincapié. Dos Por personas. eso yo he insistido, patrón, Pero qué hombre, y usted no me ha sí. aceptado, ni Roberto tampoco me llegó a aceptar, Carmen no estaba aquí, que con la construcción del muro estábamos construyendo Bueno, también un problema no, cediendo no, terreno. no, no, es verdad. Patrón, déjeme Usted decirle no algo, tiene perdón, razón. Adolfo, déjame decirle algo. Todo lo que se haga con Haití, para usted es un error. Sí, todo. Ya yo lo he notado y mire que yo lo quiero. Pero mira Que algo usted tan es lo mío, simple como Simula que el. bien. usted es lo mío Lo personal. disimula mucho. Pero yo insisto en que todo lo que Pero el es que gobierno tú no puedes dejar haga- 200 metros Miren, de aquel lado. 200 no, Miren, puede dejar 100 kilómetros Usted- si nos mire, da la gana. Miren, ustedes, Estamos cediendo terreno. miren, Mira las consecuencias. ustedes se No, la están consecuencia gastando. es una provocación. Miren, ustedes Sí, se hubo están una gastando, tú provocación. dijiste la palabra clave. Ustedes se están gastando un tiempo precioso en buscar justificación a la provocación que tuvieron los haitianos contra los militares dominicanos, que no se dejaron provocar, gracias a Dios. Manejaron su inteligencia emocional. Sin embargo, yo no le busco ninguna. Eso es simple provocación. Eso es un mandato. Y usted decía ayer algo que yo Te fuiste pensando. me fui pensando. ¿Qué es? ¿Por qué se van? Y sé que lo están llamando. Y sé que la pandilla, mire, y ahora yo creo que esa gente que estaban ahí son dirigidos por pandilla. No te voy a dar el detalle de lo que Pero pasó ayer, claro, Carmen. No, el detalle es que tú tienes. Porque es otra cosa. A ti te mandan un video y tú crees que el video que tú tienes es la realidad. Y no es así, hermano. Una imagen y tú eres más comunicador. Pero que cuídate yo. cuando tú por lo menos, ¿no? El video que yo tengo que me Tú mandó eres fulano. más comunicador que yo y sabes que una imagen es No, mucho no, más no. expresiva. Está que bien, sin Pero sabemos palabras. también que se graba. Y sabemos que una imagen tú puedes Porque se coger, entiende de que- muchas que- imágenes tú puedes Yo coger. tengo una dos amiga- Dígame lo imágenes. siguiente, patrón. Se Perdón, editan per- esas perdón. Perdóname, Carmen, No, perdóname, para explicarle a déjame decirle, Roberto. yo tengo un amigo que trabajaba para una agencia internacional, le pagaban $75 por reportaje y él iba a Capotillo y mandaba a los tigres a tirar piedra para poder cobrar. Sí, bueno, eso pasó. Eso pasó. ¿Qué pasa? Y yo salía con un camarógrafo ¿Qué que pasa? llegaba y encontraba Los- la goma apagada y él la atizaba y la encendía. Ayer yo dije aquí que se abrió la puerta en Elias Piña, ¿verdad? En Carrizal se abrió la puerta y se comercializó Donde normalmente. quiera, en Pedernales también. Se está abriendo ya. comercializando. Excelente, yo lo apoyo. Los haitianos Yo lo pobres, los apoyo. que tienen hambre, están Sí. comercializando. Entonces, ¿qué pasa? En Dajabón, el liderazgo político de Dajabón no ha permitido que se abra la puerta y se dieron cuenta que la población iba hoy Patrón, No, a que abrir eso la es puerta. otro Entonces, ¿qué tema. hicieron? Perdóname. Pero perdóname. no me contamine el tema, viejo, perdóname. es que- ¿Qué hicieron? Fueron y quemaron gomas
al lado de la verja. Viejo, es que tú me estás Patrón, contaminando. tuvo que intervenir la policía. No, tú me estás contaminando Patrón, el tema retire eso porque mi como tema no es justificación. ese. de Retire por eso Dios. como justificación. Tú no puedes ser Usted haya tan- dejado demasiado espacio. Retire No, eso no, es como que tú me estás justificación. contaminando un tema con La razón otro. Ese es otro de lo que tema. pasó. Eso da para 10 comentarios. No. Eso que tú estás diciendo. Es un aderezo a tu comentario. No, porque es que es un tema diferente. Yo estoy hablando de una violación, de un atrevimiento, de una frecura. Sí, en eso estamos de acuerdo. Bueno, entonces, si Totalmente. estamos de acuerdo en la razón fundamental es por la que Estamos estoy de acuerdo, explicando. totalmente. Entonces no me diga que el Y espacio... felicito a las Fuerzas Armadas Dominicanas por su bueno, reacción. pues ya terminé con ese tema. Voy con el siguiente. El hombre cayó en... Tiene que ver también con el tema haitiano. ¿Por qué quiero hablar del tema haitiano? Pero en otra latitud, en otra versión. Porque leí a un connotado periodista dominicano, que por demás es embajador en España, Ándala, que habló sobre el tema Haití. pasa, eh? Dice el señor Juan Bolívar Díaz, prestante periodista dominicano, parece que él no tiene oficio en España, parece que no hay forma de hacer negociaciones internacionales, de buscar negocios, que eso es lo que debe hacer un embajador, buscar vender el país, buscar negocios, y él tiene tiempo ocioso para estar desde allá busque pendiente. mercado de los productos Aquí, oye ya. lo que dice el embajador. Dice Juan Bolívar Díaz Eso está bueno. que está llamando al país. Óigame de dónde, qué parto. Juan Bolívar Díaz, dominicano, embajador dominicano en España, en este gobierno de Luis Abinader, dice, llama a los dominicanos a no tener un discurso de odio contra Haití, ese barbarazo. Entonces yo quiero decirle a Juan Bolívar que tener un discurso contra Haití no es precisamente lo que hay. Él sabe que lo que existe no es un discurso contra Haití, señor Juan Bolívar, querido amigo, sino un discurso en defensa de la República Dominicana, en defensa de la República Dominicana y de nuestro territorio. No es un discurso contra Haití. ¿Por qué? Porque no es contra los haitianos pobres, no es contra la masa, es contra una situación que tenemos. Y eso no es un discurso de odio. Querer defender nuestro territorio, querer marcar una raya de pizarro, querer determinar qué les corresponde a ellos y qué a nosotros, no es un discurso contra Haití. Es una claque haitiana, que es la que está gobernando Haití, no contra los pobres haitianos. Es contra esos mercenarios pagados por poderosos haitianos para provocar a nuestro país, Juan Bolívar. Yo quiero escucharlo, leerlo a usted, fijando posición en torno a esa provocación que se ha hecho en contra del país, para que me diga si eso no es provocar, exacerbar los ánimos y crear un discurso antidominicano. Así como usted tiene derecho y quizás fundamento para, digamos, alertar en contra de un discurso antihaitiano, también debería ser un poco comedido y pedir por un discurso a los haitianos que no sean antidominicanos. Porque lo que pasó ayer es una demostración, no es de que los dominicanos somos antihaitianos, sino de que los haitianos son antidominicanos. Yo quiero verlo usted fijando posición en torno a eso. Si para usted como dominicano no es una humillación que mercenarios, que guardias pagados pasen a nuestro territorio, bloqueen con palos, con gomas quemadas, con de todo, nuestras calles para que nosotros dejemos de hacer lo que constitucionalmente nos corresponde. Entonces dice un argumento, tenemos que pensar, eso es dirigido a los dominicanos, que Haití es uno de nuestros principales socios comerciales en una cuota de 9-1. Claro que es uno de nuestros principales socios comerciales, pero eso no determina que tenemos que arrodillarnos ante el CIPER de Haití de la manera que ellos quieran. Que necesitamos mano de obra haitiana, claro que necesitamos mano de obra haitiana, pero no tenemos que bajarnos ante el CIPER de los haitianos porque necesitemos mano de obra. Oye, al extremo que llega el señor, que no debemos llegar a los niveles de Israel y Palestina. Yo quiero decirle al señor Juan Bolívar, hombre, que yo Estaba en sus cabales. Se emocionó. yo quiero decirle a Juan Bolívar, primero, que más importante que la cosa, que cualquier cosa en la vida, es el porqué de las cosas.
y él debe tener un conocimiento histórico amplio respecto de por qué está pasando lo que está pasando entre israelíes y palestinos. Eso no es casual y él sabe la razón histórica. Y si alguna vez llegamos a tener una confrontación con Haití, no es porque tenemos un discurso de odio, sino porque desde hace muchos años, a pesar de que usted ha sido un pro haitiano, usted sabe muy bien cuál es el fundamento. Usted sabe dónde nace, cuál es la raíz, cuál es el cimiento de todo lo que estamos ahora atravesando, Juan Bolívar. Pero además usted tiene que tener un poquito de respeto por su propio gobierno. Usted es embajador dominicano. Si usted quiere seguir siendo el libérrimo hombre periodista que dice lo que piensa y siente, yo lo voy a entender. Coño, pero piense que usted es embajador y el daño que una posición como la suya, un hombre prestante, puede hacerle a su propio país en aras de mantener vivo su ego o quizás sus intereses. Abusador. Miren, yo que siempre he defendido aquí la posición del presidente Luis Abinader con el discurso y con algunas acciones con esta situación de Haití. Evidentemente que hay una contradicción al discurso y el accionar del presidente de la República. Una acusación. Al que ese embajador debe responder. Debe responder. Entonces, por eso es que en ocasiones uno le pide al presidente que hay que pasar a veces del discurso a acciones más contundentes. Yo, presidente, no lo entiendo. Porque uno a veces no lo entiende. Porque entonces estamos, y le estamos permitiendo, y después nos quejamos de la comunidad internacional cuando nos ataca. Si los ataques lo están haciendo los mismos de aquí. El detalle comienza ¿Y entonces? cuando el presidente no canceló al ministro Paveliza. Esta es una repetición del comportamiento de Paveliza, contrario a la línea política trazada por el presidente. Los enemigos dentro. En tema de la relación entonces. binacional. Me adhiero totalmente a Pero además hay algo, señores, que yo no entiendo. Totalmente, hermano, Oye, totalmente. hay algo que yo no entiendo. Sin decir nada Sí, en porque contra. yo me regocijo Coño. Hay algo que entender yo no andaba tan perdido en el pasado cuando yo, Consuelo de Pradera, acusábamos a Juan Bolívar. Mira, hay de algo ser que un yo no, antidominicano. hay algo que yo no entiendo y no lo entiendo Una voz de él como la y suya de hoy mucha gente, se incluso suma. la oposición que ha externado aquí el patrón. Porque Haití sea un gran socio comercial, entonces tenemos que aguantarle todo a Haití. Todo, absolutamente todo. Tú sabes, No hay que aguantarle entonces, nada y tenemos que tener presente algo. Pero si no, La necesidad es la madre de todas las invenciones. vamos a traerlo todo para acá. Si entonces, no y punto. tenemos Haití, tendremos que convertirnos nosotros mismos entre Yo- socios, nosotros o lo que sea. yo estaré Así estaré escuchando a don Juan diciendo, a mí, yo no pedí este puesto, a mí me lo dieron. Sí, porque él está por encima del bien y del Y es mal. posible que fuera así, que el presidente voy a decir la palabra, ustedes saben que yo no me controlo mucho, por congraciarse con un sector que lo apoyó, que hay que decir que lo apoyó, nombró al señor Juan Bolívar Díaz en esa posición. Pero esta postura, ese es el Juan Bolívar Díaz que todos conocemos. Eso es él es parte de un grupo Sí, pero es lo que de dice Adolfo. comunicadores, sí, pero a lo mejor él no está cuidando su puesto porque no le importa, porque como vuelvo y repito, Si lo yo no aceptó lo y está allá pedí. le importa. Coño, Yo no Si lo lo aceptó pedí. y está allá le importa. Yo no lo Vea con pedí. eso a mí. Si me quieren Vea con quitar- eso a mí los si me beneficios lo está quieren donando. quitarme pero Lo ese está es- donando. Pero ese es Juan Bolívar Díaz. Ese es Juan Bolívar Díaz. Ese es el que nombró el presidente es que aquí hay gente, Luis oye, Abinader por encima Es que aquí hay de gente que mucha se creen, gente aquí hay gente que se creen. pudieran estar haciendo esa función. Oye, y que si son Aquí hay gente que dominicanos y se creen defienden la como que hay dominicanidad. gente pendeja, porque yo escucho otros decir que son funcionarios, que son directores de asuntos, que ellos son independientes. ¿Independientes de qué? Digo que para criticar cosas, usted no es independiente de nada, No, usted tiene que Usted es un funcionario. Usted tiene que tener algún límite. entonces renuncia a esa vaina y Y- deje salir su cerebro. Yo le decía, a mí me Porque eso incluso hasta antiético es eso. No, y cuando vi las declaraciones de Juan Bolívar Díaz, me sentí un poco triste porque dio a entender lo que yo he dicho muchas veces aquí,
y dio a entender que el problema nuestro es con los haitianos. No se quiere ver, y es una lástima que un diplomático dando la como razón él, a la comunidad internacional. exacto, Y después que nos que despejamos un cuando la comunidad diplomático como internacional él viene aquí y nos se ataca. refiere en esos términos. Yo espero que él diga en próximas horas que esa es su posición de él como persona, no como El diplomático. problema es cómo dividimos. ¿Cómo dividimos? ¿Cuál es el hilo? ¿Cuándo es? Sí, ¿Cuándo ¿cuál Pero es? es esa ha el sido la hilo? posición de él ¿Cuándo? Es siempre. que eso no es una Pero chaqueta. lo que te tú digo, no, si hay eso algo es- que está exhibiendo es coherencia. Eso es, Eso Juan, sí, ese es pero, Juan bueno, Bolívar pero Díaz. coherencia, pero entonces... Contra el país. Sí, pero Eso una es- Con los intereses coherencia, nacionales. una coherencia también matizada por una incoherencia, porque está en un puesto representando a un gobierno. Claro, a un gobierno que está defendiendo Concho, eso que tú estás diciendo. Y no es verdad que aquí tenemos ningún... Luis aquí hicieron ningún- todo lo contrario, y era allá. No, y no es odio. Y eso es lo que quieren venderle al haitiano. Lo que quieren vender es que nosotros tenemos aquí odio por los haitianos de tú a tú, Odio lo odio tenemos donde quiera aquí. personal. Lo tenemos Lo donde tene- quiera aquí. pero ellos están aquí porque lo tratamos mejor que allá. Odio lo tienen allá. Que no le Allá dan sí le comida, tienen odio, que claro. no le dan, no lo registran, no tienen hospitales, no tienen casa, no tienen agua potable. Odio le tienen, don Juan, odio le tienen en Haití a los haitianos que tienen que salir de allá para acá por las lomas, pagar 7,000, 12,000, 14,000 pesos, venir con sus hijos pequeños, meterse en una casita 10, 20 porque no caben. Porque aquí viven mejor. Ellos están aquí no porque lo odiamos, no porque lo maltratamos. Ellos están aquí porque nosotros les resolvemos su problema. Por eso están los haitianos aquí. No porque le tenemos odio. Diga que el odio se lo tienen allá. Allá en Haití es que le tienen odio. Que no le dan ninguna facilidad para que puedan vivir como gente. Aquí se le tiene otro trato, aquí hasta se le quiere, se le respeta. Bueno, lo que pasa es que nosotros lo que no podemos es compartir la isla, unir la isla como ustedes ¿Qué es quieren. lo que quieren que se le dé más a la gente de Haití? No, que salgamos de ¿Qué es lo los, que de quieren? los Que haga apartamentos y el se país. lo Sí, lo ha demos. hecho todo. Que le echemos la comida en la boquita y que le movamos la quija. Óyeme. Porque más de lo que se ha hecho, aquí permitimos, yo he visto gente darle parcela, dejar que los haitianos hagan su casita, que traigan su familia. Pero yo imagino que el que dice así debe tener 4 o 5. Buenas tardes. Es una pena. Buenas tardes. Saludos, Adolfo, y saludos, Carmen. Saludos. Yo te felicito por la actitud. Hacía mucho, yo estaba diciendo, porque ¿cómo es posible que esté haciendo un discurso con más de la mitad de participación ciudadana en el Palacio Nacional? Y este camarada, que todo el mundo lo conocemos, se despacha con esa situación. Él debió, antes de dar esa declaración, haber mandado automáticamente El líder del discurso. su renuncia. Ese bebe vino, porque lo que está bebiendo es vino. Buenas tardes. Aló, ¿es tu número de CDN? Adelante. Buenas tardes. Aló, Sí, Salomón. sí. Juan Bolívar puede tener su criterio y su forma y eso, pero él tiene que entender que cuando un pueblo se divide, pierde. Entonces, si el presidente está por un lado, que es el que manda, él no puede estar, porque yo no entiendo. Yo mando en mi casa, pero lo sigo haciendo lo que la gana, que tú no estás mandando nada. Lo peor es que Luis permite esas cosas en aras de No, aparentar pero- más democrático mira, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buena lo de Carmen, porque señores, el problema de Haití no es contra su población, su sufrida población, que aquí señores compartimos, socializamos tranquilamente. Señores, es contra la élite haitiana que lo gobierna, desde políticos corruptos que no se han preocupado por el bienestar de su país, empresarios que no invierten lo suficiente en su país, y de medios de comunicación y periodistas, señores, que dejan entrever que el problema haitiano es culpa de los dominicanos. ¿Es cuánto? Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. La verdad que yo analizando los dos comentarios de Salomón,
yo no sé cuál es el más agresivo de las dos actitudes, si los haitianos que agredieron a los militares dominicanos en la frontera, o si los comentarios de Juan Bolívar en España. Wow. Porque este señor es loco que está, porque ¿cómo es posible, viendo lo que está sucediendo? Entonces yo creo que Juan Bolívar agredió más a la República Dominicana con sus comentarios que lo que hicieron los bárbaros esos de ahí en la frontera. Y no estamos hablando en este caso de Juan Bolívar, estamos hablando del embajador de España. De la Buenas República tardes. Dominicana. Buenas tardes. Sí. Nada más el que no ha vivido o viajado a Jabón se da cuenta que ese canal tenía más de 20 años que no se usaba y ahora quieren abrirlo con bombas en vez de ponerle un panel solar para por lo menos ahorrar combustible. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Te hablo desde La Vega. Adelante. Cuando yo escuché ese señor hablando, yo dije, pero bueno, ese hombre no es funcionario del gobierno, ese hombre no es dominicano. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. ¿Cómo tú estás? Bien. Desde Santiago, Adolfo, siempre joven que le habla a Como ese usted. que era español ya. Miren, ustedes se recuerdan que yo le decía a ustedes que cuál era la forma que tenían, que los haitianos entraban aquí con los camiones y podían hacer y deshacer. Lo que pasa es que siempre hemos estado por debajo de Haití y pueden hacer lo que le da la gana, pero yo creo que Luis tiene que ponerse los pantalones esta vez. Ya lo tiene puesto. Haití está como los motoristas aquí. Por su cuenta. Sí, que hacen lo que da la Buenas gana. tardes. Buenas tardes. Este más se ha puesto los pantalones de Luis, de todito, porque nosotros tenemos que hacer como hacer los haitianos, que ellos se unen. Nosotros lo que tenemos que estar unidos a él para acabar con todo eso y con la gran puta. No, tampoco así, porque no es un asunto personal. Vámonos a comerciales.